buenas tardes. La presentación que les voy a entregar esta tarde se refiere a la integración de energías renovables en la arquitectura. Como bien dijo la doctora Virginia, la idea es que la propia arquitectura nos dé respuestas o soluciones a la sustentabilidad. Cuando esta arquitectura no nos da respuesta, tenemos que tomar decisiones, tenemos que recurrir a las tecnologías y integrar este tipo de tecnologías en nuestra edificación de arquitectura. Bien, mi presentación se compone de 4 partes importantes. La primera se refiere al objetivo, que es mostrarle a grandes rasgos una pincelada de las energías renovables que podemos integrar en nuestra arquitectura. Pasando por un proyecto que realicé en la Universidad de Barcelona, específicamente en Castells de Fers, integrando todos estos conceptos a este ejemplo base o proyecto base. Hablaremos de los conceptos básicos e ideas básicas para integrar estos sistemas en la arquitectura de la edificación. Bueno, como les decía, aquí en esta lámina presento el proyecto base que vamos a ir siguiendo en la presentación. Nos va a servir como pilar fundamental. Este proyecto, ubicado en la localidad de Castells de Fers, a 18 kilómetros de Barcelona, por la costa hacia el oriente. Es una localidad que tiene una población cercana a los 55.000 habitantes, su superficie de 12 kilómetros cuadrados. El terreno elegido, si se logra ver, tiene unas vistas muy bonitas hacia la playa y en algún momento hubo una construcción en ese lugar, en ese terreno. Aquí podemos ver con mayor claridad dónde se ubica nuestro proyecto base. En la primera lámina a mano derecha podemos ver que está en un cerro, con una visión de sur a norte, y de norte a sur podemos ver un poco con mayor claridad la ubicación y las vistas privilegiadas que tiene este terreno, que van a favorecer al futuro proyecto arquitectónico. Bueno, siguiendo con el proyecto base, la idea de este proyecto es ir incorporando los distintos conceptos que vamos a ir pasando a manera muy general. Vamos a ir integrando este proyecto, vamos a ir realizando este proyecto, que va a ser una vivienda unifamiliar para 4 personas, y finalmente vamos a mostrar los resultados que obtenemos gracias a la integración de la energía renovable. Bueno, todo proyecto que necesite ser sustentable debe tener sus bases específicas en las existencias climáticas del lugar donde vamos a instaurar nuestra arquitectura o edificación. En este caso, vemos a continuación el ábaco psicométrico, donde podemos ver las zonas de confort ubicadas en este lugar. Confort invierno, confort verano, y según las temperaturas de la localidad de nuestro proyecto base, se escapa en el periodo de verano con temperaturas cercanas a los 27-28 grados. Por lo tanto, tenemos que tomar alguna solución al respecto, y nosotros proponemos la ventilación. En invierno también se escapa y tiene temperaturas muy bajas esta localidad,
Y una de las soluciones para lograr estar dentro de la zona de confort en invierno, la solución es calefaccionar. Más adelante vamos a ver cómo podemos calefaccionar esta habitación, siguiendo las estrategias medioambientales o incorporando energías renovables. Bueno, vamos a ver 7 conceptos, grandes conceptos de energía renovable o fuentes energéticas que podemos incorporar en nuestra arquitectura. En primer lugar tenemos la energía del viento, en segundo la piel de nuestro edificio, en tercer lugar la energía solar fotovoltaica, en cuarto lugar el aprovechamiento del agua de lluvia, muy importante en esta región que se desaprovecha, la energía solar térmica, el asentamiento o inercia, y en último lugar los sistemas captadores de calor. Quedan afuera algunos sistemas, debido a que esto es un tema muy amplio. Podemos hablar también de energía mareomotriz, podemos hablar también de la energía de la Tierra, pero en esta presentación vamos a pasar por estas 7 fuentes de energía. Bueno, yendo al concepto viento, tenemos la posibilidad de verlo con mayor claridad como ejemplo de un aerogenerador. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos las partes de un aerogenerador. En el punto 1 tenemos la base, el material de sujeción del aerogenerador. En el punto 2 tenemos la salida de electricidad. En el punto 3 tenemos la torre del aerogenerador. Y cuando mayor sea la altura, las posibilidades de obtener mayores velocidades del viento son mucho mejores. Bueno, hay una escalera al interior para poder hacer mantenimiento. El sistema de orientación según sobre el viento en el punto 5. En el punto 6 una góndola donde incluyen los equipos internos del aerogenerador. En el punto 7 el generador que produce electricidad a partir de la energía mecánica, transforma la energía cinética en energía mecánica. El anemómetro para conocer la velocidad y dirección del viento en todo momento. El 9 freno de control aerogenerador. El 10 la caja de cambios. El 11 las palas. La 12 la inclinación variable de la pala. Y el número 13 la rueda del rotor. Existe también la microgeneración mediante estos sistemas. En esta lámina podemos ver sistemas microgeneradores que utilizan la energía del viento. Estos son de eje vertical. Aquí vemos distintos tipos de aspas. Y en este lado tenemos un ejemplo de la integración de un aerogenerador. En realidad podemos hablar de 3 aerogeneradores en este edificio, que son aerogeneradores de eje horizontal. Este edificio se ubica en Londres, en el centro de Londres. Bueno, viendo en nuestro proyecto base, podemos observar en este cuadro el estudio previo que se hizo de la preexistencia del viento. Aquí en este cuadro podemos ver los vientos dominantes, la dirección de los vientos dominantes, la probabilidad del viento, el promedio de la velocidad del viento en nudos y el promedio de las temperaturas del aire. En este gráfico que está aquí abajo, como algunos le llaman este gráfico le llaman la rosa de los vientos, en algún momento podemos ver la frecuencia de los vientos en ese lugar. Bueno, este es un ejemplo base de una arquitectura medianamente simple, donde se muestra un sistema de ventilación dentro de una edificación, teniendo luces muy grandes al principio y luces muy pequeñas al final, colocadas a una mayor altura, lo que permite una ventilación cruzada dentro de nuestra edificación. Aquí tenemos otro ejemplo de ventilación cruzada, un edificio más grande, un edificio de una escuela, y al lado podemos ver
un gráfico con los vientos, la frecuencia de los vientos. Esto se hizo en un programa computacional llamado Ecotec. No sé si alguno lo conoce o lo ha trabajado, que nos permite desarrollar proyectos con energía renovable. El segundo punto que íbamos a ver en esta presentación, tenemos la piel de nuestro edificio. Este punto es muy importante porque nace en la etapa de proyecto, en la decisión del arquitecto, del diseñador, de qué piel vamos a usar en nuestro diseño, en nuestra arquitectura, en nuestra edificación, para que tenga un confort adecuado para los habitantes de esta edificación. En este cuadro podemos ver la composición de los diferentes muros del proyecto base que estamos realizando. El muro norte tenemos un acabado de mortero y un hormigón armado. Esto va desde la parte interna hasta la parte externa. Tenemos el muro este-oeste que tiene la misma composición: yeso, cartón, aislante, ladrillo, cámara de aire, aislante y madera. Tenemos puertas vidriadas hacia el sur para aprovechar el sol, las horas de sol que nos entrega nuestra buena ubicación. Tenemos una cubierta donde vamos a integrar fotovoltaicas. Tenemos otra cubierta donde vamos a integrar un sistema de acumulación de agua de lluvia. Y por último tenemos el suelo. En el punto donde dice cubierta 2, losa, agua de lluvia, podemos ver cómo está representado la losa que va a captar el agua de lluvia. Tenemos 34 centímetros aproximadamente para acumular un volumen de agua de lluvia. Bueno, esto es una serie de cálculos de nuestro proyecto, donde hablamos de balance y variabilidad, balance en invierno, balance en verano, donde tenemos resultados gracias a la piel que nosotros elegimos, de temperaturas internas en invierno de 20.74 grados Celsius y en verano 26.94. Y en la tabla inferior tenemos la variabilidad de estos límites de temperatura. En invierno su rango es de 2.38 y la variabilidad en verano es de 3.07. Pasando al tema 3 de energía solar fotovoltaica, les presento en esta diapositiva los dos sistemas usados para la integración de la fotovoltaica. Uno es el sistema autónomo y el otro es el sistema conectado a la red. El sistema autónomo se ha utilizado desde hace mucho tiempo en localidades lejanas a las ciudades. Esto se compone de un panel fotovoltaico, un controlador, una batería de acumulación, un transformador o ondulador también, que transforma la corriente continua a corriente alterna para ser usado en los diferentes artefactos de una vivienda o una edificación. Tenemos el otro sistema conectado a la red, es mucho más sencillo. Tenemos los paneles fotovoltaicos, el inversor y luego un contador. Un contador puede ser un contador de salida o un contador de entrada de energía. En este corte podemos observar la estructura de un panel fotovoltaico o un módulo fotovoltaico. Tenemos la célula fotovoltaica, que es la base de estos módulos. Los más conocidos son de silicio, aunque en la actualidad se están trabajando con nuevas tecnologías. Tenemos la cubierta de aluminio, tenemos un diodo de protección para sobrecalentamientos que pueden ocurrir en nuestro panel fotovoltaico, agujeros de fijación y un marco de aluminio que sostiene a este módulo fotovoltaico. Una vez haber visto este concepto de módulo fotovoltaico, podemos integrarlo en nuestro ejemplo base. Volvemos a nuestro ejemplo base y lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo base es integrar un sistema conectado a la red.
Ahí en esa imagen podemos ver con mayor detalle cómo van a estar distribuidos los componentes de este sistema fotovoltaico. Más abajo, con datos del Atlas Solar de Cataluña, tenemos la radiación horizontal en megajoules, que los vamos a transformar en kilovatios hora, multiplicando con un factor de 0.28. Siguiendo con nuestro ejemplo base, bueno, hay una serie de cuadros que nos muestran un poco las características del módulo fotovoltaico que vamos a elegir, la potencia máxima que nos puede dar, una potencia nominal, y las posibles pérdidas por rendimiento regulador, del ondulador, las pérdidas por cableado, pérdidas por acoplamiento, o a veces también, dependiendo de en qué localidad o qué lugar coloquemos la fotovoltaica, también vamos a tener pérdidas por sombra. Bueno, la serie de cálculos nos lleva a considerar una cantidad de paneles de 23 paneles fotovoltaicos en nuestra edificación, lo cual nos lleva a un rendimiento muy alto. En la gráfica, quizás en la gráfica inferior se puede ver de mejor manera la demanda energética que tiene nuestra vivienda. Previamente, claro, sacamos los consumos de nuestra edificación. ¿Cuánto consume nuestra edificación? En este caso, como les dije anteriormente, sería una edificación de una vivienda para 4 personas. Versus la potencia generada. Vemos en la última parte del cuadro las diferencias. En enero, por ejemplo, tenemos un rendimiento negativo, pero desde febrero a noviembre tenemos rendimientos positivos. En diciembre volvemos a tener un rendimiento negativo, pero esto es cubierto por todos los demás meses. En el punto 4, componente de un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales o aguas de lluvia. Bueno, aquí en general este sistema es más o menos sencillo. Tenemos una área recogida de lluvia, luego tenemos canalizaciones que nos llevan al estanque acumulador, tenemos algunos filtros, posteriormente tenemos un equipo de control. Bueno, previamente también tenemos un motor que impulsará esta agua para el aprovechamiento. Generalmente no es agua potable, sino que la podemos aprovechar en nuestra edificación lavando ropa, lavando losa, en el riego, en la cisterna o el estanque en WC, por ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo podemos darle a una arquitectura un diseño arquitectónico o integrar dentro de nuestra arquitectura, por ejemplo, la vegetación. Vemos que en la primera parte la vegetación, la tierra vegetal absorbería el agua de lluvia y la transmitiría a una lámina drenante. En esta lámina drenante se podría escurrir por gravedad el agua y podríamos aprovecharla y acumularla en un estanque para posteriormente utilizarla en la vivienda. Siguiendo con nuestro proyecto base, en el diseño tenemos, por ejemplo, la losa 1, la losa 2 y la cubierta. Tenemos los metros cuadrados para recoger agua. Tenemos la precipitación anual en nuestra localidad, tomada desde el año 2006 al 2010, y podemos sacar el promedio anual en litros de agua de lluvia caída. En este caso, 145.46 litros, el promedio anual. Aquí hay una vista del sistema de recogida de agua que vamos a tomar. Se compone de un prefabricado, o podríamos llamar pastelones, que van sobre unas fijaciones. Posteriormente hay un espacio, cuando le mostré la piel teníamos un espacio de 34 centímetros de alto aproximadamente, donde se acumula el agua, el volumen de agua. Luego esta agua
se va a los ductos y posteriormente a la acumulación, y luego la podemos utilizar en la vivienda. Bueno, otros cuadros más de cálculo, y llegamos a un cálculo resumen, donde vamos a utilizar en dos sistemas nuestra agua de lluvia. Vamos a utilizar en la cisterna o en el tanque de WC, que es uno de los lugares donde tenemos mayor gasto de agua, y también vamos a utilizar el agua de lluvia recolectada en el riego, lo que nos da un total de consumo en litros por año de 19.860 litros. Bueno, otro concepto, la energía solar térmica. Aquí hay un cuadro general de un sistema solar térmico. Tenemos el intercambiador de calor. Bueno, primero tenemos el colector solar, luego tenemos la salida de agua caliente, luego llega el intercambiador de calor, y luego el agua fría vuelve a entrar al colector solar, repitiendo el proceso. Bueno, aquí tenemos un sistema que se está ocupando mucho, por lo que he visto en Temuco, y también creo que en la actualidad, no solo en Temuco, sino que en las distintas ciudades de Chile, el termosifón. Y aquí está el principio de funcionamiento. Tenemos el captador, tenemos el depósito afilado, el agua fría que entra, luego la radiación solar calienta el agua caliente sube y posteriormente la podemos utilizar en los distintos aparatos. En esta imagen tenemos una parte que dice sistema auxiliar. Ese sistema auxiliar podríamos llamarlo sistema de apoyo también, que podría ser un calefón. Cuando no funciona o cuando digamos, no tiene un buen rendimiento, necesitamos un sistema de apoyo para generar el calor suficiente. Bueno, vamos a nuestro proyecto ejemplo base, con esta pequeña pincelada un poco de la parte solar térmica. Podemos hacer una serie de cálculos para ver cómo podemos aprovechar este sistema en nuestra futura vivienda, en la vivienda que estamos proyectando. En este cuadro podemos ver el cálculo de demanda de energía, y también en el último cuadro vemos los datos del captador seleccionado. Es muy importante conocer las características de cada uno, tanto de la fotovoltaica como de la solar térmica, de cada uno de estos módulos, porque nos entregan potencias nominales distintas. Y también las dimensiones. Bueno, aquí finalmente un cuadro resumen de la energía solar térmica, el cual, según nuestro estudio, nos entrega un factor anual aportado de un 70%. En este ejemplo no tenemos pérdidas por inclinación, ni pérdidas por desorientación, ni pérdidas por zona. El área útil de captación, o sea, el tamaño que vamos a ocupar nosotros del colector solar, va a ser de solamente 2 metros cuadrados. El punto 6, asentamiento o inercia. Bueno, en resumidas cuentas, el asentamiento nos permite un ahorro de material aislante, nos beneficia la constancia en la masa térmica de la Tierra, también nos puede proteger de vientos muy fuertes o terremotos, y nos permite una integración más armónica de la vivienda con el paisaje, que lo vamos a ver más adelante. Ahí tenemos una vista, un corte del lugar donde vamos a hacer nuestro proyecto. Bueno, el concepto de asentamiento en nuestro proyecto lo podemos ver aquí. Quizás hay en este dibujo, en esta planta, se ven muchas cosas, pero tenemos el recorrido del sol en invierno y en verano. Tenemos un diagrama simple, digamos, de los vientos del sur y los vientos del norte. Tenemos una imagen de la topografía, de donde vamos a asentar nuestro proyecto. Aquí tenemos otra imagen
con el criterio que vamos a utilizar para el asentamiento de nuestro terreno para aprovechar la inercia de la tierra. Bueno, aquí tenemos ya, estamos haciendo el proyecto. Aquí tenemos el plano del nivel 1, donde encontramos la cocina, un comedor, una terraza, porque ya que tenemos vistas tan fabulosas al mar, tenemos que aprovechar de utilizar esos espacios. Y se puede ver en una zona cuadriculada donde iremos a instalar nuestra fotovoltaica. Aquí tenemos el nivel 2, donde van los dormitorios. Esta parte tiene luces muy grandes, tiene ventanales muy grandes instalados para aprovechar la entrada del sol en invierno. Bueno, aquí tenemos un corte ya de nuestro, vamos entrando en el terreno, ya estamos terminando nuestro proyecto. Aquí podemos ver la escalera, vemos una proyección del sol en verano y una proyección del sol en invierno. Aquí también seguimos con nuestro proyecto base, otro corte, donde podemos ver donde van a estar las placas fotovoltaicas y hay un sistema extractor de cocina, y podemos ver también la muestra del sol de verano y el sol de invierno. Aquí podemos representar en nuestro proyecto la ventilación cruzada que hablábamos hace un momento, cómo se desarrollaría, entrando por estas luces bastante grandes y subiendo por el sector donde va a estar el acceso, llegando a unas luces más pequeñas y saliendo hacia el norte. Bueno, aquí ya podemos visualizar, esto está hecho en 3D Max, y podemos ver ya casi en realidad terminado el proyecto. Podemos ver en esta zona que es verano, donde vemos una pérgola floral. Este es el sector donde están las escaleras. En verano vemos que no entra mucho, esto es una simulación, vemos que no entra el sol tanto en verano, pero en invierno podemos ver que a la misma hora, podemos ver que el sol entra mucho más, aprovechando la gran luz que tenemos en esta noche. Aquí hay otras vistas. Este sería el acceso por la zona norte. Aquí vemos la playa, ¿cierto? La vista. Aquí vemos la terraza al nivel 1 y la terraza al nivel 2. Seguimos, aquí se pueden ver la fotovoltaica integrada a la edificación, que en realidad en este proyecto nos satisface todo nuestro consumo eléctrico. Bueno, aquí hay una vista mucho más grande del nivel de acceso. En esta parte nosotros instalamos nuestro colector solar para agua caliente sanitaria. Este sistema no es el que ustedes conocen, que es de termosiforme. Este es un sistema de tubos al vacío. Bueno, esta pequeña entrada permite no romper la visual desde la calle hacia la playa. Es casi un mirador, no solamente para los que viven ahí, sino que para la gente que pueda ir pasando por la calle y tener esta preciosa visual. Bueno, aquí hay otras pistas donde podemos ver la entrada del sol en invierno. Se fijan que a los dormitorios el sol entra mucho a nuestra vivienda, y aquí en verano no tanto, lo que permite que no tengamos tanto calor aquí en verano. Bueno, el sistema captador de calor independiente, y con esto termino, es este de aquí. Aquí llenamos con un depósito con grava, lo que permite que más en invierno que en verano, aquí hay una superficie instalada que permite que esto se caliente el aire, y el aire suba. Aquí hay unas pequeñas rejillas o compuertas que el usuario debe manejar
en invierno. Él puede abrir las compuertas, permitir este paso de aire caliente y, bueno, si quiere, la noche cierra para que el aire caliente se mantenga en esta parte. También puede subir, quizás con mayor dificultad en este lugar, pero también calienta en algún grado. Bueno, aquí se ve este sistema grande, digamos, aquí instalado. Y en verano, claro, por el ángulo del sol no nos calentaría en verano, pero sí por el ángulo del sol en invierno nos calentaría en invierno. Por lo tanto, permitiría que este sistema pasivo para calefaccionar nuestro hogar funcione. Y finalmente, lo que hablábamos un poco, que es importante que el usuario también participe de todo esto y que no tenga un control remoto sentado en el sillón manejando todo esto, porque es demasiado consumo energético. También necesitamos que nuestro usuario en la noche pueda manejar esta piel de edificio que se cierra en la noche. Cierran las luces, cierran los cristales, lo que permite que en su interior se pueda mantener un confort térmico adecuado. Y con eso, muchas gracias.